Todos, y muchas gracias por haber asistido a esta convocatoria que de nuevo hacemos desde Asesoría Laguna, con la intención un poco de transmitir informaciones y conocimientos y crear inquietudes también entre todos, y que vosotros nos podáis contar cosas respecto a lo que nosotros os decimos. Hoy contamos principalmente con Beatriz Ontecillas Martínez, que es técnico de agronomía de la Dirección Técnica de Seguros Generales, Control Técnico y Desarrollo de Agrarios de la compañía Caser, a la cual pues le agradezco enormemente que haya podido venir, porque además ha tenido que cambiar incluso parte de su agenda para poder estar hoy con nosotros, y por eso le quiero agradecer especialmente que venga pues a contarnos cosas sobre el tema de agroseguro. La jornada va dedicada sobre todo pues a dar a conocer un poco las novedades de agroseguro. Desde Asesoría Laguna, pues nuestra intención es siempre pues acompañar a todos nuestros clientes, a las empresas agrarias, a los agricultores y ganaderos, que sois empresas agrarias, en todos los aspectos, en todo el desarrollo de vuestro negocio. Y por eso, pues bueno, en principio quería comentar un par de cosas que están un poco de actualidad en el tema de la PAC, para luego darle paso a Beatriz y que nos explique un poco pues aquello que nos ha venido a contar. Respecto a la PAC, pues simplemente, bueno, ya lo conocéis, pero por hacer un poco de hincapié, las últimas novedades, un poco ahora que estamos en el periodo de siembras y de planificación de cultivos, y que es importante tener en cuenta, ya sabéis que este año las superficies de interés ecológico pues ha cambiado un poco la normativa a raíz de la normativa europea que se dictó en junio del 17. Eso, pues, para adaptarse, digamos, a esa normativa, pues lo que ha tenido que hacer la administración, y por eso ha emitido una nota técnica, pues es prohibir, digamos, el uso de fitosanitarios en las superficies de interés ecológico. De manera que determinados cultivos que hasta ahora nos servían para poder cumplir con la diversificación de cultivos y con la SIE, que sería, por ejemplo, pues el tema de la alfalfa, pues probablemente van a perder ahora sentido el poderlos realizar, puesto que si no podemos aplicar tratamientos fitosanitarios en esas superficies, pues mal vamos a hacer un cultivo de alfalfa, y por lo tanto tendremos que optar por otros cultivos alternativos que no precisen la aplicación de fitosanitarios, o bien pues por el barbecho, como ya sabéis. Entonces, bueno, ya sabéis que todas las PACs que tienen a partir de 15 hectáreas estáis obligados a dejar un 5% de superficie de interés ecológico, y por lo tanto pues hay que planificar ahora, que es el momento de las siembras, hay que tenerlo en cuenta para luego no tener sorpresas a partir de cuando hagamos la PAC, vamos, sobre todo. Entonces, bueno, la justificación de este tema es un poco pues la necesidad de protección y mejora de la biodiversidad, de acuerdo a los objetivos de ecologización, etcétera, que define un poco pues la administración en cuanto a eso. Simplemente quería haceros constar ese tema, que lo tengáis en cuenta, y que cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis que desde nuestra oficina os podremos ayudar en la realización de la PAC, en la distribución de los cultivos, en la planificación y en todos los trámites que eso conlleva. También quería comentar un par de cosas pues respecto a la posible futura reforma de la PAC, que de momento pues esperamos un poco a medio largo plazo, puesto que si 2020 era un poco el periodo en el que finalizaría esta PAC que tenemos ahora, esta PAC que no nos ha traído, digamos, grandes novedades, salvo a lo mejor pues el complicarnos un poco la vida, como hemos dicho, con el tema de las SIES y con el tema y con muchos asuntos, y con la diversificación de cultivos, la necesidad de hacer los 3 cultivos, pero que tampoco ha conseguido pues el objetivo que la política agraria común tiene en general. No ha conseguido mejorar la renta agraria. Siempre estamos escuchando un poco que la renta de la agricultura está por debajo en general del resto de los sectores. No han conseguido equiparar el nivel de vida de los agricultores, y por otra parte pues
la reforma que tenemos en este momento pues tampoco garantiza que el reparto de las ayudas y demás. Bueno, la administración, y en concreto pues el Gobierno de Aragón y el Departamento de Agricultura ahora, pues tiene presentado un proyecto para la reforma de la PAC, que no sabemos si al final será la línea que siga en general el Gobierno español, el Ministerio de Agricultura, o no, pero bueno, que es bueno conocer. Entonces, pues bueno, ante las dificultades que plantea la PAC actual, pues la Administración aragonesa pretende pues mantener sobre todo lo que es el segundo pilar, es decir, el tema de las ayudas que van pues a la incorporación de jóvenes agricultores y demás, pero plantea una reforma, digamos, un poco más importante en lo que es el primer pilar, en concreto pues en lo que es la PAC que todos conocemos, es decir, las ayudas directas a la agricultura, creando pues ciertos mecanismos de compensación, vinculando un poco la PAC a la productividad, al mantenimiento de las condiciones ecológicas, a la compensación de la renta agraria en relación con la renta total, es decir, un poco el planteamiento que tenemos que hacer a futuro, y ya digo que a lo mejor no a 2020, porque parece ser que lo que es la reforma real va a ser bastante posterior, a lo mejor 2024 o 2025, cuando realmente se puede hacer, porque hay que solucionar antes muchos temas, tales como el Brexit, como el reparto entre los distintos países de la Comunidad Europea, etc. Entonces, pues eso, vamos hacia una PAC quizá más compensatoria, teniendo en cuenta pues la condicionalidad ambiental, la equidad, el reparto, el equilibrio entre los territorios, que no haya sectores en la agricultura que se queden sin ayudas, como por ejemplo pues está pasando con algunas producciones ganaderas y también algunas agrícolas. Y bueno, pues habrá que tener en cuenta un poco eso, y sobre todo a mí me preocupa principalmente el tema de la productividad tal como está estructurada la agricultura actualmente. El agricultor profesional entiendo que no es la empresa que va a tener problemas en la nueva PAC, pero todos conocemos un poco cómo está distribuido el sector, cómo se está trabajando en el sector. Hay muchas explotaciones que por cuestión de edad, por cuestión de mantenimiento, pues están solicitando y recibiendo ayudas de la PAC, y posiblemente si uno de los elementos que se va a tener en cuenta a futuro para pagar las ayudas es la productividad, esas empresas en este momento no están en un nivel de productividad acorde con la realidad de la agricultura. Entonces yo creo que en estas cosas hay que pensar de cara al futuro, y hay que pensar en cómo planificaremos nuestras explotaciones, la sucesión de esas explotaciones, la mejora, la ampliación. Todas esas cosas yo creo que es importante que las tengamos en la cabeza, y que probablemente veamos un poco de cara a esa nueva reforma qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. En ese sentido, pues es en el que nosotros, por medio de nuestro servicio de asesoría agraria, queremos ayudaros, o queremos colaborar en esa toma de decisiones. Yo creo que todas las reformas siempre nos parecen muy traumáticas, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué tenemos que decidir, pero sí tenemos que prever cosas, y precisamente en este momento en el que estamos creo que tenemos más capacidad para prever un poco lo que pueda pasar de la que teníamos en anteriores reformas que al final han sido a lo mejor pues para mantenerse tal como estaban. Entonces yo creo que hay podemos aportaros cosas, podemos incluso transmitir vuestras inquietudes, porque creo que podemos entre todos pues establecer un criterio. Yo no me quiero extender más ahora mismo en este tema, me parece que lo más importante que hemos venido a escuchar es a Beatriz, y ya le voy a pasar la palabra para que nos explique un poco el motivo principal de la reunión y nos aclare un poco los conceptos en el tema de agroseguro. Sí que quiero decir pues que agroseguro, todos lo conocéis, no vamos a enseñaros, digamos, muchas cosas nuevas, sabéis lo que es, sabéis para qué sirve, sabéis de dónde está. Lo que sí que
queremos un poco también es que deciros que podéis contar con nosotros, que nosotros también estamos en el mundo de agroseguro, así como en el resto de cosas que os contamos, y que cualquier duda y cualquier cuestión que tengáis sobre eso, pues estamos para solucionarla y para daros apoyo también en ese tema. Así que, Beatriz, yo ya no hablo más, a lo mejor luego así nos podemos ir a ver el fútbol y si no, pues por lo menos escuchamos lo más interesante, que son las palabras de Beatriz. Muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias a Fran por habernos invitado a esta jornada. Me parece muy interesante poder hablar con vosotros directamente y saber de vosotros cuáles son las necesidades que tenéis en cuanto a vuestra gestión de riesgos. ¿Vale? En Agroseguro y Caser en concreto comenzó su andadura como una compañía que daba servicio a todos los agricultores. Entonces, con esto queremos decir que Caser lleva ya desde 75 años trabajando con agricultores directamente, ¿vale? A través de todas las agencias que tenemos a nivel nacional. Caser es la segunda en el pool de Agroseguro y podemos demostrar la experiencia que tenemos durante muchos años. Esta jornada que vamos a dar hoy no queremos... A ver, aquí tenemos de todo tipo de producciones, ¿vale? Tenemos agrícolas, tenemos ganaderos, tenemos cultivos herbáceos extensivos, tenemos porcino, tenemos ovino. Quiero haceros ver un poquito las principales coberturas que tiene el seguro agrario combinado y luego también haceros ver un poquito por qué se necesita este seguro. Cuando comenzamos a hablar de esta jornada, empezamos a decir que todo el mundo conocía Agroseguro, pero no sabía si asegurar, no asegurar, y siempre comenzábamos con la pregunta de por qué asegurar. Yo siempre os digo que ¿por qué debemos asegurar? ¿Por qué debemos asegurar? Porque es de lo que comemos, ¿vale? Y está al aire libre. ¿Cuáles son los riesgos que tiene una empresa agraria? No solo tiene los riesgos a nivel climático, estamos viviendo un año o estamos viviendo un cambio climático y existe una inestabilidad climática muy grave, muy grande. No solo estamos hablando de esa inestabilidad climática, sino que tenemos también una serie de condicionantes externos porque estamos dentro de un mercado común que nos piden un montón de requisitos biosanitarios y fitosanitarios. Esto hace que el precio del mercado, el precio de nuestros productos sea muy variable. No solo depende de nuestro buen hacer, sino que también depende de que en Estados Unidos haya sequía o no la haya, ¿vale? Porque todo esto porque estamos hablando siempre de materias primas. Por lo que tanto el sector agrario es un sector que está muy expuesto al riesgo, a cualquier riesgo. Esto es lo que os quiero hacer ver en todos estos diagramas que tenemos aquí. ¿Qué podemos ver? Os he hecho una foto de lo que ha pasado este año. Aquí se muestra claramente la inestabilidad climática en la que estamos, ¿vale? Si os fijáis, tenemos aquí en Galicia. Esta es el tanto por ciento de precipitación acumulada desde el 1 de septiembre hasta el 31 de agosto. Todo Castilla y León ha sufrido una sequía extrema. Sin embargo, en la Vega del Ebro, si lo veis, estamos sobre un 125 o un 150% más de pluviometría con respecto al año pasado. En la zona del Levante seguimos teniendo un montón de lluvia. Estamos hablando de un año en el que hemos tenido, por un lado, sequía, por el otro lado, inundaciones y por otro lado, unas heladas extremas. Porque en la zona esta de aquí también ha habido, en La Rioja, nos hemos quedado sin vino, nos hemos quedado sin uvas y ha habido daños de hasta el 90%, ¿vale? Con esto os quiero hacer mostrar lo que ya os estamos diciendo. Vivimos en un mundo en el que, o en una época en la que todo va a cambiar y todo está cambiando y nos lo está dando el clima, ¿vale? No solo estamos hablando de cosas de clima, sino también estamos hablando de mercado, que eso ya lo sabéis, que estamos a expensas de lo que diga la Unión Europea. Que ahora tenemos que sembrar alfalfa, pues sembramos alfalfa. Que ahora tenemos que sembrar guisantes, pues sembramos guisantes.
Y luego el precio no lo ponen a nivel, porque estamos hablando en un mercado común. Entonces, si no tenemos una red de seguridad como puede ser el seguro agrario, podemos entrar en una caída importante, ¿vale? A ver, una vez que ya hemos hecho una pequeña introducción de por qué necesitamos el seguro agrario, es para estar seguros, ¿vale? Vamos a ir línea a línea enseñándolos los riesgos que más se solicitan y los que más se contratan. Y luego os vamos a hablar de las novedades que hay en esta campaña. Primero comenzamos con el seguro para cultivos herbáceos extensivos. Tenemos diferenciadas la contratación por las pólizas de secano y las pólizas de regadío. Tienen diferentes riesgos y por tanto se cubren diferentes garantías. Si os fijáis, tenemos por un lado que se cubren riesgos climáticos, en el caso del secano la no nascencia y la no implantación, que es algo muy importante, el pedrisco, la lluvia torrencial o inundación, el viento y el resto de adversidades climáticas. Este año ha sido muy importante el tema de la sequía y las heladas. Al mismo tiempo han sufrido sequías, es decir, se ha producido, no ha habido grana, y la helada también que ha hecho falta de floración, sobre todo en maíces, ¿vale? Y luego tenemos riesgos no climáticos que están cubiertos, como puede ser el incendio y la fauna silvestre. Dentro de la fauna silvestre encontramos los conejos, encontramos los jabalíes, es todo lo que es fauna cinegética que se caza. Estos son riesgos ante los que no se puede uno defender. Simplemente es porque estás en el campo, entonces tienes esos riesgos. Sin embargo, si tú tienes una explotación de regadío, hay unos riesgos que sí que se cubren, que se equiparan, pero hay otros que no se cubren, como es la no nascencia o no implantación, porque entendemos que en el regadío, una vez que se riega, ya no tiene por qué haber problemas de mala nascencia. Y luego tenemos que la sequía como tal, es decir, la sequía hidráulica, es decir, que tú no tengas agua de riego para poder regar, no estaría cubierto dentro del seguro agrario, que es la línea 309, ¿vale? Haceros ver que también seguimos teniendo los daños por fauna silvestre, que en el caso de los jabalíes también es muy importante, en el caso de los cereales de primavera. ¿Cómo se contrata el seguro de la línea 309? Pues por un lado se hacen pólizas de secano, por otro lado se hacen las pólizas de regadío, y luego se debe de elegir uno de los módulos a contratar. Las diferencias básicas que tenemos en los módulos son si queremos un seguro de explotación en el que te cubra todo lo que hemos visto, todos los riesgos que hemos visto en la pantalla anterior, todos estos riesgos, y que se hace en diciembre, antes de diciembre, que es el seguro del módulo 1 y módulo 2, que incluye adversidades climáticas, es decir, que tengas un golpe de calor, que tengas una helada, que tengas una sequía. Eso es lo que tienes que hacer el módulo 1 y módulo 2. Si ya lo que quieres es un seguro que ya no sea que cubra todo el ciclo productivo, sino que sea solo a partir de que ya tienes grano, ese es el seguro del módulo P, que ese es el que le llamábamos antes siempre el combinado, que es el de pedrisco e incendio, ¿vale? Y en este haceros ver, pues lo que ya os decimos, que no tenemos cubierto ni la sequía, ni la helada, ni el golpe de calor, y tampoco tenemos cubierta la mala nascencia. ¿Cuáles son las novedades importantes que tenemos en el seguro de cultivos herbáceos extensivos? En el caso del secano, se ha revisado la base de datos de agricultores asegurables y lo que ha dado lugar a que los rendimientos asegurables se hayan aumentado en el caso de Huesca en más de un 6%. Eso significa que en el rendimiento zonal que tenemos en la zona, para los secanos, que teníamos unas cebadas a 2.000 kilos, se aseguraba más o menos unos 2.200 por de media. Ahora nos han incrementado un 6%, eso significa que vamos a tener un incremento en el capital asegurado y por tanto unas mayores garantías. En general se va a aumentar ese capital asegurado del 2.200, en algunos casos se le dará 100 kilos más y en otros casos se les dará 200 kilos más. Este aumento de coberturas también se ve reflejado,
en la tarifa que nos van a aplicar. Cuanto más kilos te cubran, mayor riesgo tienes de tener una sequía, y por eso se le aplica un diferencial en el coeficiente, ¿vale? ¿Qué otras novedades tenemos en la línea 309? Me equivoco, siempre el botín. La bajada de los precios máximos para el trigo blando y el trigo duro. Es decir, en el caso del trigo blando se ha bajado 1 céntimo el kilo. ¿Qué os decía también antes? ¿Por qué debemos de asegurar? Es en el único sitio donde te aseguran el precio antes de la cosecha. Llegue mayo, llegue junio, que la cebada está a 30 céntimos, te seguimos pagando 18. Que la cebada está a 15, te pegamos a 18. Siempre vas a tener un precio seguro, ¿vale? En el seguro agrario. Luego otra de las novedades importantes que tenemos en el seguro de cultivos herbáceos extensivos es el adelanto de la final de suscripción para la colza al 15 de noviembre. Para los secanos y para los regadíos que quieren tener cubierta la fauna silvestre, se debe de contratar la póliza antes del 20 de diciembre. Excepto aquellas explotaciones que tienen algo de colza, que deben adelantar su contratación al 15 de noviembre. Si hay alguien que siembra colza, tened en cuenta que este es el primer año que empezamos a contratar antes, ¿vale? Antes del 15 de noviembre se tendría que hacer esa contratación. Estas son las novedades importantes que tenemos en el seguro agrario. En el caso de la campaña de invierno de cereales de invierno y cereales de invierno en primavera y verano, ¿vale? Perdona, cereales de invierno, secano y regadío. Ahora comenzamos por lo que más está evolucionando en estas comarcas, por lo que me han comentado, son las explotaciones de ganado porcino. La verdad es que el seguro de explotaciones de ganado porcino no está muy implantado, pero yo también creo que es por falta de conocimiento y por falta de sensación de riesgo. Siempre el seguro agrario lo que cubre, nunca cubre la producción en sí, en el caso de producciones ganaderas, sino lo que cubre es los riesgos que se tienen. Este año comenzó en junio una nueva contratación, una nueva forma de contratar el seguro agrario, en el caso de explotaciones de porcino, en el que se cubría, había una opción básica que es muy barata, que lo que te cubre son riesgos sanitarios. Se cubre la muerte o el sacrificio y la inmovilización o la pérdida de calificación por fiebre aftosa, peste porcina clásica y Aujewski. Esto antes tenías que contratar un seguro de accidentes, que era bastante caro, y luego le podías poner una garantía adicional que cubría estos riesgos sanitarios. Sin embargo, se le ha dado la vuelta y realmente el mayor riesgo que tiene una explotación es que te inmovilicen la explotación porque te dé positivo en algunos animales en el matadero y resulta que no puedas seguir engordando o no puedas llevar los animales al matadero por Aujewski, ¿vale? Entonces aquí tendríamos una cobertura básica bastante importante y que suele ser bastante barata. Adicionalmente a este seguro, a esta garantía básica, se puede optar por contratar otra serie de garantías adicionales, como es el seguro de que os estaba hablando antes, la garantía de mortalidad masiva o pérdida de producción, que es lo que cubre la muerte o estado agónico de los animales, además de la pérdida de producción asociada a esa mortalidad masiva. Y luego tenemos también otra garantía adicional que es solo para las explotaciones que ya dejan de vacunar, que les dan una calificación sanitaria de A4. Como tiene una calificación sanitaria de A4, ya no es necesario vacunar frente al Aujewski, digamos que pueden llegar a tener algún problema sanitario en algún momento. Entonces a esas explotaciones se les da una garantía adicional voluntaria que lo que cubre son otros tipos de situaciones, como son el sacrificio en la propia explotación, la inmovilización y la imposibilidad de entrada de animales en la explotación por la conformación de la enfermedad. Y así estará cubierta la vacunación, la revacunación de los animales a la explotación y la limpieza y desinfección tras opacidad de los sanitarios. En general, las coberturas de las explotaciones de producciones ganaderas parten siempre de un seguro
que lo que cubre son riesgos sanitarios frente a las diferentes enfermedades que pueda tener el animal, y luego se le va añadiendo una serie de coberturas adicionales que son frente a accidentes o frente a pérdida de producción. ¿Cuál es la otra novedad importante que ha habido este año en junio en este seguro? Que bien, o se puede asegurar todo lo que hemos dicho aquí, la garantía básica en el que te cubren la muerte, el sacrificio, la inmovilización o la pérdida de calificación, la mortalidad masiva, o puedes decir que solo siendo integrado, es decir, dividir las garantías en función a lo que te interesa. Es decir, en el caso de ser un integrador, un integrado, aquí está, solo cubrir la inmovilización por Augersky y por peste porcina clásica y fiebre aftosa. Y lo que nos interesa es la pérdida de producción y no la mortandad como tal, porque si no se muere el animal, nos lo reponen y ya está, no hay ningún problema. Digamos que esto lo que hace es abaratar todavía más el seguro, adaptándolo a las necesidades de cada uno. Bien, se puede optar por unas coberturas completas en las que te den tanto la indemnización por el animal muerto como por la pérdida de producción de ese animal, es decir, por los kilos o el precio, el complemento que te dan por ese animal, o puedes decidir que como integrado lo único que interesa es la pérdida de producción y lo que es la inmovilización con o sin animal. ¿Vale? Pasamos al vacuno de producción y reproducción. ¿Conocéis este seguro? Partimos, al igual que en el seguro de explotación de ganado porcino, de una cobertura básica en la que se cubre riesgos sanitarios frente a fiebre aftosa y encefalopatías pongiforme y las campañas de saneamiento, muerte o sacrificio, frente a tuberculosis, brucelosis y perineumona contagiosa. Viendo el mapa de prevalencias que hay en cuanto a las enfermedades de la brucelosis, parece ser que la enfermedad de brucelosis parece ser que está habiendo un rebrote de esta enfermedad. Y aunque en Aragón no es una de las comunidades que mayor incidencia tiene esta enfermedad, sí que hay en otras comunidades que se está dando mucho sacrificio por esta enfermedad. Y esta cobertura se está extendiendo muchísimo, ¿vale? Realmente, que te maten un animal o dos por una de estas enfermedades no tienen mucho problema. Animales se mueren continuamente. El problema está cuando te hacen un vacío sanitario. Tienes un vacío sanitario y lo que te paga la administración no llega para poder continuar con la actividad. Este seguro te hace tener una estabilidad, ¿vale? Y una renta. ¿Qué otros riesgos se cubren dentro de la garantía básica? Los riesgos climáticos, que cubre el incendio, el aplastamiento o muerte o sacrificio innecesario de los animales por efecto directo de adversidades climáticas, o que impiden el cuidado normal de los animales, el ataque de animales salvajes y la muerte masiva de al menos 4 animales. Dentro de la cobertura básica del vacuno reproductor de bovinos, lo que se ha intentado incluir es todo lo que haga que impida que puedas continuar con tu actividad. Es decir, que pueda dar lugar a pérdidas grandes en tu explotación, como son lo que os hemos comentado. El vacío sanitario, el ataque de animales o una muerte por un evento en concreto que dé lugar a un accidente de más de 4 animales, ¿vale? Este seguro es el que está más evolucionado y por tanto se le han ido incluyendo un montón de garantías adicionales a esa cobertura básica que podría cada uno elegir, dependiendo de lo que quiera tener cubierto, ¿vale? Por un lado tenemos una mejora de la cobertura del saneamiento ganadero, del saneamiento básico, que lo que hace es que además de pagarte un complemento por ese animal sacrificado,
te paga por los días que estás, que te quitan la calificación y no puedes trasladar animales, y además lo que te hace que el complemento, el pago que te dan por ese complemento, el pago que te dan por el sacrificio, sea mayor porque no se te aplica ninguna franquicia. En el saneamiento básico te aplican una franquicia del 20%. Luego tenemos una cobertura también elegible, que podríamos elegir de accidentes individuales, que en el caso de tener animales en el campo, pues es muy habitual que les ocurran cosas, ¿vale? Luego tenemos el caso de la garantía de parto y cirugía, la garantía de muerte de las crías en el propio parto, o a partir de un mes, hasta un mes, perdonad. Hasta durante el primer mes ya sabéis que los animales pues son muy sensibles y se nos mueren de perineumonía, se nos mueren de moquillo, se nos mueren de todo. Pues podríamos tener cubierto por la garantía de muerte de las crías ese riesgo. Luego tendríamos muerte de mamitis, por muerte o sacrificio por mamitis, una serie de enfermedades como puede ser la anaplasmosis, la babesiosis o telerosis. Y luego tenemos, para todos los animales de recría que no son los reproductores, tendríamos el síndrome respiratorio bovino o moquillo. Y luego tendríamos también el carbunco o el meteorismo. Luego existen una serie de garantías adicionales que son específicas solo para animales de carne. Aparte de las adicionales anteriores, se puede elegir estas que podemos tener aquí. La disminución de la prolificidad, que lo que significa es que tengas menos terneros al año. Realmente una explotación de carne lo que quiere es tener terneros para poder venderlos o para poder cebarlos, ¿vale? Entonces, cuanto menos animales te paran, menos producción tienes. Pues aquí tendrías esa garantía cubierta. En el caso en el que tengas una disminución del número de terneros mayor al 15% con respecto al año anterior, te pagan esos terneros que no has tenido. Entonces lo que te hace es, en el caso en el que tengas problemas de infertilidades o porque tengas un macho que has tenido un accidente y no has podido reponerlo o lo que sea, pues lo que te hace es tener cubiertas esas pérdidas que tienes durante un tiempo que no has podido reponer el macho, ¿vale? Luego tendríamos la mortalidad por diversas causas o la privación de acceso a pastos. En el caso de extensivo de difícil control, es decir, los de pastoreo estacional, los animales, las explotaciones, puede ser que, el pastoreo estacional, en el caso en el que porque te dé positivo uno de tus animales, te inmovilizan la explotación, no puedes acceder o no puedes llevar esos animales a la paradera que normalmente llevas, que son a otra comarca o a otra comunidad autónoma, y eso te produce un perjuicio económico, porque tú tienes que alimentar a los animales para dar eso que antes lo tenías con los pastos. Entonces, aquí es lo que te cubren, es la privación de acceso a pastos. Se compensa por el mayor gasto de alimentación ocasionado en el periodo en el que los animales no pueden acceder a los pastos, ¿vale? Pues bueno, y luego tenemos explotaciones de leche, ¿tenemos por aquí? No. Explotación, bueno, pues hay una garantía específica para leche, que es la pérdida de calidad de la leche, ¿vale? Y luego tendríamos las explotaciones de ovino o caprino, el seguro de explotación para ovino o caprino. También partimos de una garantía básica que cubre riesgos sanitarios frente a fiebre aftosa, y para aquellas explotaciones lácteas o de razas puras, la campaña de saneamiento que te obliga a hacer un sacrificio por tembladera, ¿vale? Esa es la garantía básica. Luego tendríamos una cobertura básica de accidentes que cubre la muerte o sacrificio necesario a consecuencia de rayo, inundación, nieve, incendio, ahogamiento, sobre todo importante, asfixia, apelotonamiento, que en el caso de las ovejas es bastante habitual, la intoxicación aguda o meteorismo y en los animales asegurados, ¿vale? Y luego tendríamos el ataque de animales salvajes y la muerte masiva. Volvemos a repetir el mismo esquema que teníamos con el vacuno reproductor y de cría de bovinos, que es una cobertura básica de riesgos sanitarios y todo aquello que produce una pérdida importante en una explotación,
¿vale? El tema de accidentes o la muerte masiva de más de 5 animales. Luego a esto se le podría añadir una serie de coberturas para el tema de la tuberculosis caprina, solo para explotaciones lácteas o de razas puras, que es el tema de la tuberculosis, y luego también lo que teníamos en el seguro de vacuno de carne, la privación de acceso a pastos, que es lo mismo que decimos antes. Llevar los animales a un sitio y que no te permitan llevar esos animales porque te han dado positivo frente a la campaña de brucelosis, pues te provoca un aumento en los costes de producción que te compensa este seguro. También tenemos una compensación adicional que se puede contratar por los perjuicios debidos a la pérdida de reproductores. En el caso de que tengas un incendio o que tengas algo que te provoca un accidente y que muera más de 5 animales, no solo te pagan por la restitución de esos animales, por esos sacrificios, sino también te pagan por lo que habría producido ese animal, es decir, el 40% del valor unitario de cada reproductor siniestrado, ¿vale? Y esto es todo.